Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, muy ilustres señores capitulares, hermanos, miembros del excelentísimo cabildo de esta Santa Iglesia Catedral, señora vicerrectora de Proyección Cultural, querida amiga Marta Torres, señor director de Cáritas, enhorabuena, recién renovado, Rafael Ramos Gutiérrez, querido Rafael López Hidro Jiménez, anterior director, no sé si está por ahí, Juan Carlos Escobedo, sí está allí, sí, que también fue director, y tengo que excusar la ausencia de José María Cano Reverte, que tenía esta tarde asuntos médicos, entonces no podía venir. Miembro de la Asociación Junta Directiva y miembro de la Asociación de Amigos de las Catedrales de Jaén y Baeza, trabajadores y voluntarios de Cáritas, cofrades, amigos, tifosos. ¿Sabéis lo que son los tifosos? Los forofos. Yo tengo mi grupo de forofos también, estoy muy orgulloso. Veo muchas caras amigas de las que recibo mucho cariño y mucho apoyo, que en parte explican este libro. Señoras y señores, amigos todos. Como saben, uno de los momentos estelares de la televisión española sucedió el 21 de abril de 1993. Mercedes Milá invitó a su programa Buenas noches a un tal Francisco, como me llamo yo, pero umbral de apellido. Y ante el poco caso que la presentadora le hacía, él había ido a presentar su libro La década roja, pues interrumpió de manera brusca, como tenía él por costumbre, el programa diciendo: Mercedes, con esa voz grave que tenía, Mercedes, yo he venido a hablar de mi libro. Pues yo he venido también a hablar de mi libro, pero poco, porque no me corresponde a mí. Quien va a presentar va a ser precisamente Antonio Garrido Gámez. Y lo que sí quiero es agradecer cordialmente la presencia de todos ustedes, a los que acabo de saludar. Del libro del que vengo a hablarles les hablará mejor su presentador, mi buen amigo Antonio Garrido Gámez, a quien agradezco que desde el primer momento aceptara presentar este volumen. Este libro no le va a cambiar la vida, se lo digo yo a ustedes, no le va a cambiar la vida. No es el libro, como se titulaba también un volumen que tuvo mucho éxito, no es el libro de sus zonas erróneas. Si acaso será de las mías, si acaso de las mías. Pero sí puede cambiar algo la vida de otras personas, a las que Cáritas Diocesana puede ayudar con lo obtenido de la venta de este libro. Yo me hacía la ilusión, digo, a ver si se vende la tirada entera, que son 300 ejemplares, en la presentación, y salimos en el libro Guinness de récords. No lo ponen en el libro Guinness, pero bueno. Esta obra tiene un largo recorrido de gestación y ve la luz bastante tiempo después del que yo hubiera deseado, pero otras tareas y misiones eclesiales, de las que ya no soy responsable, no me dejaron mucho tiempo para preparar y corregir estas páginas que ahora finalmente ven la luz. El proyecto inicial pretendía ofrecer una visión general de la marcha de la Iglesia desde la celebración del Concilio Vaticano II hasta el Jubileo de la Misericordia, con el propósito de que el volumen hubiese aparecido en el año 2016. Pero, como he dicho, no fue posible por falta de tiempo. Y pasado el tiempo y pasados los años, creo que afortunadamente no se llevó a cabo ese proyecto, puesto que el primer esquema de trabajo era ambicioso en exceso. Y de haber cuajado ese proyecto primero, el libro hubiera salido con un excesivo número de páginas. Cuando yo le presenté a un amigo sacerdote de Málaga, con quien tengo muy buena relación, Alfonso Crespo, el proyecto, y me dijo: mira, no publiques tus obras completas en vida, que las publique ya otro después, cuando tú estés. Y me dijo: un libro que pasa de 400 páginas, ya la gente no lo lee. Bueno, este tiene 560, o sea que... Y he quitado, evidentemente, muchas cosas. Lo que sí se ha mantenido es lo que desde el primer momento pensé al intentar sacar esta obra adelante, que era
mi intención de vincularla a Cáritas Diocesana, donándole la edición para que los beneficios que se obtuviesen de la venta del libro sirvan para sufragar los gastos de los numerosos proyectos de esta encomiable institución que visibiliza con credibilidad a la Ecclesia Caritatis en Jaén. Así se lo hice saber en los inicios del proyecto a mi querido entonces director de Cáritas Diocesana, Rafael López Hidro Jiménez, y después al actual, a Rafael Ramos Gutiérrez. Ambos se han mostrado siempre muy receptivos a mi propuesta y a los dos, junto con Juan Carlos Escobedo Molinos y José María Cano Reverte, he querido dedicarles este libro de manera cordial y fraterna. ¿Por qué a ellos? Pues porque son los rostros. Ponen rostro a muchos hombres y mujeres que son Ecclesia Caritatis, la Iglesia de la Caridad, y que trabajan a diario por edificar el reino de Dios en la tierra del rostro de ese Cristo que continúa sufriendo en los últimos y que son gozosamente piedras vivas de una Iglesia diocesana que, como decía San Pablo, al final quedan tres, sabe que quedan tres cosas al final: la fe, la esperanza y el amor, pero que la más importante es el amor, es la caridad. Este libro es un libro de miscelánea, recoge conferencias y artículos míos desde el año 1995 hasta el año pasado y tiene un principio vertebrador, que es esa palabra extraña con el que empieza, pulcra, la belleza. En hebreo, bello y bueno se dice lo mismo, topa. Los griegos ya cambiaron, ya dividieron, agazos y kalos, y los latinos también, bonus y pulcher, pulcra, pulcrum. Aunque, por encontrarnos aquí, habría que recordar cómo los latinos, y sobre todo desde el punto de vista de la arquitectura, llamaban a la belleza, la llamaban no pulcritudo, sino venustas, como hacía Vitruvio en su tratado de arquitectura. Vitruvio tan presente aquí con los órdenes clásicos que reutilizó Van der Vira. Y es precisamente ese doble significado del original hebreo, top, bello y bueno, lo que me permite hablar precisamente primer núcleo temático, que son escritos sobre la Iglesia y sobre los tres últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, la Iglesia contemporánea, el Concilio Vaticano II, la crisis de la fe, el catecismo de la Iglesia Católica, etc. Y luego, es decir, la Iglesia tiene que ser una Iglesia pulcra, porque los padres de la Iglesia utilizaron ese texto del libro del Cantar de los Cantares, pulcra ut luna, hermosa como la luna, para aplicárselo a la Iglesia. Y hay una eclesiología lunar, decía el cardenal de Libac, no lunática, lunar. Es decir, la Iglesia es como la luna, su hermosura depende de que sepa transparentar la única luz verdadera, que es la de Cristo. Y junto con eso viene precisamente el otro concepto que está unido, que es el de la belleza a través del patrimonio, la utilización del patrimonio como instrumento de evangelización, etcétera, etcétera. Así, pues he intentado hacer como hacían algunos autores de la antigüedad y algún padre de la Iglesia, como Clemente de Alejandría, una miscelánea, o como decían en griego, unos strómata, que significa tapices. Es como una especie de tapiz donde hay distintas partes que tienen, en cierto modo, un hilo común. He dicho que no voy a hablar y voy a terminar ya. Es de bien nacidos ser agradecidos, y la memoria del corazón es el agradecimiento. Dicen que decía Lao Tse, dicen unos, y otros que Romano Guardini. Yo me quedo con Romano Guardini, aunque lo oriental se llevara más, pero no. Quiero dar las gracias pues a tantas personas que me han apoyado siempre, que me han animado en mi labor como conferenciante. Para mí, la labor como conferenciante divulgando los conocimientos creo que es parte fundamental de mi ministerio sacerdotal, lo mismo que mi labor como polígrafo, como escritor, divulgador. Intento servir a la Iglesia ya desde hace 38 años, entre otros muchos modos, pues así también. Quiero agradecerle al rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma, Monseñor José Jaime Borosel Gávila, el prólogo que ha hecho
a mi buen amigo Alfonso Crespo por esas indicaciones que con su sentido del humor, sino de su inteligencia, me hacía con eso de no publiques tus obras completas en vida, ¿no? Reduce un poquito. Quiero agradecerle a mi amigo Miguel Viribay, que está por aquí también, me parece. Ahí está Miguel, sí. Compañero de fatiga en el Instituto de Estudios Jiennenses, culpable de que yo sea académico de Bellas Artes en la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada, y un hombre en el que se aprende tantísimo los viajes que hacemos los primeros jueves de mes a Granada para asistir a las sesiones de la Academia sobre arte, sobre Jaén, sobre tantas cosas. Miguel no deja de asombrarme por el conocimiento y la sabiduría intelectual, artística y humana que atesora. Precisamente la portada del libro es un cuadro suyo, un boceto que hizo en 1972 para hacer un gran fresco en el presbiterio de la iglesia de San Juan de Jaén, que finalmente no se hizo. Y en el 2018 tuvo el gesto de generosidad de regalarle a la catedral ese boceto y lo pueden contemplar en el museo. Y cuando regaló el cuadro yo ya tenía la idea, digo, el día que se publique este libro, si se llega a publicar, pues la portada será, pues aquí está Miguel, tu cuadro, aquí lo tienes. Quiero agradecerle también a mi buen amigo Antonio Garrido Gámez, que siente pasión por las cosas de Jaén y que tiene el don de la amistad, el que desde el primer momento en que le sugerí y le pedí que presentara el libro, pues sin duda alguna se mostró absolutamente, digamos, abierto y honrado con esa petición mía. Y nada más, a todos ustedes, a los que ya he citado al principio, pues muchas gracias por su presencia. Y esto es lo que yo tenía que hablar de mi libro, ya no voy a hablar más. Ahora le paso la palabra al director de Cáritas Diocesana, don Rafael Ramos Gutiérrez. Por mi parte, simplemente un doble reconocimiento a Fran, ¿no?, por la defensa del patrimonio cultural en la Iglesia, en la diócesis de Jaén, y también por su labor intelectual que se culmina con este libro, ¿no? Y también un doble agradecimiento por la mención que nos ha dedicado personalmente, y también por los frutos del libro, que, bueno, tengo que decir yo, porque él no lo puede decir, que ha asumido todos los costes de edición. Y, o sea, que los frutos de este libro y de su intelecto va íntegramente a los proyectos y programas de Cáritas Diocesana de Jaén. Bueno, mañana presentamos los datos de la memoria y no me quiero extender, pero bueno, no voy a dar datos, por supuesto, ¿no? Pero gestos como estos, como las pequeñas donaciones durante el año, es lo que permite la publicación que hacemos ahora, que entre el 60 y el 70%, digamos, de los recursos y fondos que tiene Cáritas Diocesana de Jaén vienen de fondos privados, gracias, como digo, a gestos como estos que durante el año van sumando poco a poco y nos van independizando para hacer la labor como queremos en la Iglesia, ¿no? Y bueno, y por no hablar de dinero y por terminar, que no sea todo dinero, ¿no?, los frutos, ¿no?, hago referencia al resumen que hacía Fran del libro, ¿no?, que también nos permita a Cáritas y a los cristianos este libro ser, pues, un poco evangelizadores y ser frutos también que nos permita esa según sus palabras, eclesiología hermenéutica, y que permita hacer una evangelización mucho más extensa y, si la memoria me lo permite, creo que decía también con más coraje, ¿no?, que nos permita a los cristianos hacerlo. Así que muchísimas gracias y que Dios permita que Fran haga más libros como este. Tiene la palabra don Rafael López Hidro Jiménez. Buenas tardes y muchísimas gracias por cederme esta palabra, que yo creo que tengo poco que decir ya, porque lo ha dicho todo mi querido Rafael Ramos, actual director de Cáritas Diocesana, ¿no? Simplemente poner en valor el interés que nuestro querido Deante ha tenido siempre desde los inicios de este trabajo en poner de manifiesto su cercanía a Cáritas.
cercanía que además yo he vivido durante 10 años con una intensidad enorme, habida cuenta que ha coincidido todo ese tiempo que era vicario general y en consecuencia tenía muchísimas relaciones con él. Esa sensación permanente de acompañamiento que yo tenía con él ante los problemas que experimentaba en el día a día de la acción de Cáritas es una maravilla que a mí siempre me ha tenido con una actitud de permanente agradecimiento a él, porque ha sido un acompañamiento totalmente eclesial. Es decir, allá donde había una dificultad o algo, automáticamente o me llamaba o yo acudía a él con la confianza absoluta de la fraternidad existente entre ambos y, en consecuencia, lo que él representaba en la diócesis y lo que el cargo y la responsabilidad que yo ostentaba en Cáritas Diocesana. Eso es algo que lo tengo muy dentro de mí y, en consecuencia, enormemente agradecido a él y, por supuesto, a la Iglesia de la diócesis y, desde luego, me siento muy orgulloso de haber compartido con él este periodo de tiempo. Ese deseo de participación es el que provoca que él haya optado por poner a disposición de Cáritas Diocesana el fruto del esfuerzo que él ha realizado con este magnífico trabajo, que no lo he leído, como es lógico todavía, pero que lo pienso leer y estoy seguro de la riqueza de su contenido, sabiendo el nivel intelectual, cultural y espiritual que tiene nuestro querido deano. En consecuencia, aprovechar la oportunidad para agradecer esta donación preciosa, cuyo valor material es secundario, porque en esta actitud lo que hay es un valor espiritual, humano, de afecto y de fraternidad cristiana. En consecuencia, muchísimas gracias, Fran, por este regalo y muchísimas gracias por darme la oportunidad de poderlo decir públicamente. Sabes que nos tenemos un cariño muy especial y así será hasta el resto de nuestra existencia. La experiencia vivida por mí durante esos 10 años no tiene precio, no tiene precio. Y lo único que puedo decir es que yo entré en Cáritas Diocesana enamorado de Cristo. Ahora ya no estoy enamorado, estoy súper enamorado de Cristo. Y lo tengo que decir públicamente porque es lo más grande que me ha ocurrido en mi vida, lo más hermoso que me ha ocurrido en mi vida. Y todo eso se lo debo a la Iglesia y a los miembros y autoridades y personas responsables en el seno de la Iglesia por el testimonio que me han dado, acompañándome, ayudándome y actuando y trabajando con las personas en situación de exclusión. Por eso, don Sebastián, ya que está usted aquí, le tengo que decir gracias, querida Iglesia Diocesana, por la riqueza que han transmitido, al menos por yo el periodo que tengo vivido con intensidad es ese. Muchísimas gracias por la riqueza que me han proporcionado y por la facilidad que me han dado para poder compartir con muchos la grandeza del amor de Dios. Gracias. Tiene la palabra don Antonio Garrido Gámez. Querido señor obispo, señores capitulares, señor director, señores capitulares, por cierto quiero hacer referencia a don Antonio Lara porque me hubiera encantado asistir anoche al magnífico pregón eucarístico. Me han llegado comentarios y la verdad es que lamento no haber podido asistir, pero mi amigo me hará llegar el vídeo. Señor director de Cáritas Diocesana, mi querido amigo Rafael, muy querido Juan Carlos, señoras y señores, amigas y amigos. Esta tarde nos reunimos en este espléndido lugar, sin duda el mejor entre los mejores, para asistir al acto de presentación de un libro. El hecho de que se presente un libro, y en Jaén, por fortuna, esto viene ocurriendo ahora con bastante frecuencia, ya es razón suficiente para felicitarnos. Si además, por el lugar en el que nos encontramos,
el corazón mismo de la catedral, la cátedra del obispo y el templo de mayor significación de la diócesis, se trata de presentar este amplísimo trabajo que nos ofrece un erudito de nuestra iglesia local, su actual deán presidente del Cabildo de las Catedrales de Jaén y Baeza, don Francisco Juan Martínez Rojas. Esto ya son palabras mayores por una singularidad que es la que quiero subrayar de entrada. Este libro, Pulcra ut Luna, escrito sobre la Iglesia, belleza y evangelización, es para mí, ante todo y sobre todo, una declaración de amor por parte del autor a su ministerio, en el que ya se va acercando, él ha dicho 38, pero ya va para 39 años. Lo es también a la Iglesia universal y a la Iglesia que peregrina en Jaén. Por supuesto, básicamente lo es a Jesucristo, a la Virgen María y, claro está, a los fieles, a tantos como en sus misiones pastorales le pudo transmitir su manera de entender la maravillosa obra de Dios. Pues como nos recuerda el Papa Francisco, los laicos somos simplemente la inmensa mayoría del pueblo cristiano. Es una declaración de amor y también lo hemos de reconocer como un precioso legado de un profundo sustrato de compromiso, pasión y pensamiento. No sé por qué al leer este ramillete de testimonios escritos en distintos momentos que forman parte de trabajos de investigación, conferencias, homilías y las muy diversas ocasiones en las que don Francisco Juan ha tenido que ocupar estrados porque desde hace tiempo es un imprescindible, me vino a la memoria un versículo que tanto me gusta del Cantar de los Cantares. Póneme un sinacum super cortum, ponme como un sello sobre tu corazón. Hoy nuestro querido deán sella esta alianza, más si cabe, con el amor de su vida, nos describe desde lo hondo del alma el resultado de su abundante cosecha. Y con estos bellos mensajes que me han regalado días de lectura sobre la gracia suprema, pero también de fortalezas y debilidades de nuestra propia Iglesia y de la fe que profesamos, seguro que pone su señal en el corazón de los lectores, como ya he tenido el gozo de experimentar. Dios te pague esta contribución a la causa noble y necesaria, más en esta sociedad secularizada de hoy, de hacer Iglesia y de hacerlo con humildad y con generosidad, poniendo los talentos al servicio de la tarea y ofreciendo el fruto a una obra buena, como es el instrumento de caridad con el que la Iglesia e institución llega a los necesitados, a los más débiles, los predilectos de Jesucristo el Señor. Les presento en este caso, es cierto, a alguien que no necesitaría de presentación, pero está bien hacerlo porque el libro probablemente no se entendería sin su soporte biográfico. Don Francisco Juan Martínez Rojas posee entre sus titulaciones las de doctor en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana. Tal vez por esta razón es quien más y mejor conoce sobre la Iglesia de Jaén y su proyección a través de los tiempos. Nadie de los presentes ignora los rasgos que definen la personalidad de este eclesiástico e intelectual de nuestro tiempo. Desde luego que se sentiría muy honrado, y lo hará desde el balcón del cielo, el recordado y venerable sacerdote don José Melgares Raya, su mentor espiritual desde la etapa de profesor y estudiante, respectivamente, en el Instituto Virgen del Carmen, de ver que sus expectativas no quedaron defraudadas, sino ampliamente recompensadas. Con el tiempo sería ordenado presbítero por mi siempre querido don Miguel Peinado, del que personalmente guardo un recuerdo imborrable por su sencillez y humanidad, más que como obispo
lo guardo en el corazón y en la memoria como un buen cura de pueblo, y aunque pueda parecer presuntuoso por mi parte, amigo y además amigo en el Señor. Por el deán Martínez Rojas hablan sus hechos, su biografía. Es una senda de hitos fundamentalmente por la constancia y la responsabilidad. En primer lugar, siempre en el cumplimiento de su ministerio. Como reza la frase evangélica, por sus obras los conoceréis. Mateo 7:16. Y el hecho más evidente de su popularidad, su don natural, es que todo Jaén lo conoce. Lo conocemos simplemente por Fran, al que bien se le puede aplicar en tantos años de ministerio el mensaje del Papa Benedicto XVI al hacerse cargo de su pontificado. Un trabajador sencillo y humilde en la viña del Señor. Parece una frase hecha ad hoc para Fran y su brillante, sencilla y humana hoja de servicios a la Iglesia y a la sociedad. El deán Martínez Rojas, con su labor al frente del Cabildo de la Catedral desde el año 2007, ha contribuido a hacer más grande nuestra hermosa e irrepetible SEO. La ha abierto de par en par a las mejores expresiones de la liturgia, pero también a la cultura y al arte. Aquí hemos contemplado grandísimas exposiciones para entender la evangelización o a la trayectoria de personajes relevantes de la vida de nuestra Iglesia diocesana, como ha ocurrido hace bien poco, realzando la figura del santistebeño cardenal Esteban Gabriel Merino, y con él de impulsor y el apoyo ejemplar de la Fundación Caja Rural, sobre todo gran mecenas, o de instituciones como la Universidad de Jaén, el diálogo fe-cultura se ha manifestado y sigue como una apuesta permanente. Él, Martínez Rojas, es un apóstol difusor del patrimonio de la Iglesia andaluza y jienense, y ha sido consejero tantas veces se le ha requerido de cara a la declaración de este templo como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. También, durante su etapa, se han consolidado las obras de la techumbre y es una espléndida realidad la restauración de las vidrieras, un viejo deseo ya culminado, hoja de ruta también de la entusiasta Asociación de Amigos de las Catedrales. La catedral es una obra inacabada, quedan cosas por hacer, pero todo se andará con el empeño humano y la ayuda del Señor. Seguirá siendo un referente este emblemático templo. A la par que en Jaén, Fran ha llegado al corazón de los baezanos. Hace pocos años el Ayuntamiento, como premio a sus desvelos, con su espléndido corpus, su miserere de Islarión eslava y tan arraigada religiosidad y el cariño que dispensa a los vecinos del llamado Nido Real de Gavilanes, que acordó llevar su nombre al callejero y una plaza emblemática junto a su igualmente bellísima catedral lleva el nombre del deán Martínez Rojas. Lo ha sido todo, o casi todo en la Iglesia de Jaén. En realidad todo menos obispo. Y esto a sus amigos no nos pesa, porque podía haber hecho un gran servicio a la Iglesia desde esa dignidad eclesiástica, pero lo hubiéramos perdido en el día a día. Así que muchísimas gracias al Espíritu Santo por dejarlo entre nosotros. Un día, Dios quiera que lejano, dejará sus actuales misiones de responsabilidad, pero nos quedará la figura, el erudito, el historiador, el investigador, el archivero, referente de los archiveros de la Iglesia en España, miembro del Instituto de Estudios Jienenses, el doctor académico de Bellas Artes, el personaje requerido que jamás dice no, siempre está dispuesto a servir. Este vilcheño ilustre, orgulloso de serlo, como suele pasarnos a todos los que somos del pueblo, pero hemos hecho vida en la capital,
pero en su caso además expropiado por utilidad pública. Con una envidiable capacidad de trabajo, hombre de pensamiento, y no tenemos tantos, donde más disfruta es entre libros. En su memoria vital está presente siempre su pueblo, que no hace mucho también le hizo su hijo predilecto. Alguna vez ha contado, cuestión distinta es que el hombre propone y Dios dispone, que le gustaría recuperar el tiempo perdido de tantos años fuera y volver a su tierra, a su terruño, con su gente, allí donde nació en el seno de una familia honrada y cristiana, primera escuela de valores que quedan para siempre, y sus padres, ambos fallecidos, que descansan en la paz del Señor. Me admira, una vez se lo oí, cuando homenajea a sus progenitores de una manera tan delicada y hermosa, aplicando una frase original de Bernardo de Chartres y a partir de ahí muy extendida: somos enanos a hombros de gigantes, que es como decir que son ellos, nuestros padres, quienes nos sostienen y nos elevan desde su altura gigantesca, y somos lo que ellos han hecho de nosotros. Es realmente bonito y sentido. Y ya lo creo que añora a los pueblos. Como soy de pueblo como Fran, y además de pueblos lindantes, Vilches e Ibros, muy cerca por tanto el uno del otro, no he de hacer ningún esfuerzo para entender lo que eso significa. Como muy bien dice el poeta Oliver Wendell, aquello que sale del corazón lleva el matiz y el calor del lugar de origen. El filósofo griego Platón ya lo expresó en su tiempo con una precisión absoluta que comparto plenamente a día de hoy. En todas las cosas naturales y humanas, el origen es siempre lo más excelso. Y trasciende los límites de la provincia. Hace unos días estaba por Jaén un prestigioso periodista y profesor universitario, José Francisco Serrano Oceja, que pronunció una brillantísima conferencia en la Económica y confesó que en sus clases utilizaba para la enseñanza a sus alumnos textos contenidos en los libros de Francisco Juan Martínez Rojas. Por no hablar de Roma, a la que regresa cada año en verano para cargar las alforjas del alma, donde ha pasado un año sabático, porque allí encuentra la paz, hospitalidad, fraternidad y un espacio para la reflexión y la creación. Sus mejores textos, sin duda, creo que están inspirados en la ciudad eterna, en su centro especial de estudios eclesiásticos, que es como su propia casa. Tratando de hallar singularidades en la persona de nuestro deán, con su permiso y por lo que conozco a años luz de él, de la historia de la Iglesia en Jaén, al menos con relación a figuras significativas de su cabildo a lo largo de los tiempos, y porque ha llegado a nuestros días mayor información de él y de su obra, lo sitúo en una prolongación de ese deán, otro gran ilustrado, el cántabro don José Martínez de Mazas, que es lo más parecido que encuentro en el siglo XVIII y de que todas las referencias hablan de su bien ganado prestigio y uno de los más afamados eclesiásticos que pasaron por el aseo jirense, cargo del que tomó posesión en 1790. Y no solo por su condición de clérigo, que también, sino porque se llegó a considerar, creo que con justicia, el principal ilustrado de Jaén. El tiempo daría después grandes personajes como don Saturnino Sánchez de la Nieta, o más tarde otra figura muy querida para mí fue el recientemente fallecido don Félix Martínez Cabrera, al que yo tenía un aprecio y un cariño especial. No quiero herir la modestia del autor del libro que se presenta, pero creo que estamos ante personajes asimilables, especialmente, insisto, con el autor del retrato al natural de la ciudad de Jaén y su término. Con Martínez de Mazas, nuestro actual deán desarrolla su cometido con gravedad y compostura en los cultos, tanto los propios de la dignidad que merece la catedral, como los que afectan a la emblemática Hermandad de la Buena Muerte que aquí se encuentra establecida.
y es figura relevante en el panorama religioso, social y político. Lo de político lo digo en sentido institucional. Quiere decir que goza del respeto y la consideración de todos. No me voy a olvidar de que hace ya más de 10 años le fue concedida la máxima distinción de nuestra comunidad, la Medalla de Oro de Andalucía. Y pocos como él para merecerla. Todo Jaén se alegró por ese reconocimiento. Martínez Rojas es, además, un gran predicador, meticuloso y serio, y en sus homilías verdaderas piezas oratorias, algunas de las cuales conservo, pero también en el resto de sus publicaciones, como las contenidas en este Pulcra ut Luna, están contenidas las mejores expresiones del humanismo cristiano. Necesitaba esta introducción, sin la cual sería impensable llegar al verdadero motivo de esta cita, presentar el libro Pulcra ut Luna, hermosa como la luna. El título, perfectamente escogido, ya lo viene a decir casi todo. Señalaba al principio que es el legado, y es muy cierto. Estos escritos sobre Iglesia, belleza y evangelización constituyen la esencia de tantos años con los ojos del corazón y del alma abiertos al ministerio sacerdotal para conocer primero y transmitir después la realidad de la Iglesia, la alegría del Evangelio, que diría el Papa Francisco, con la que él unió su vida. Además de lo que ya dije al principio, de una declaración de amor en toda regla a su ministerio, es un valiosísimo documento a conservar, porque contiene doctrina y pensamiento. No es un libro dogmático, entendido en su acepción más estricta, pero sí es valiente y para un creyente resulta muy aconsejable. Y diría también que para quien no lo es, porque alumbra sobre cuestiones de historia y de fe que están debidamente sustentadas por los textos y por la sabiduría. Naturalmente no me voy a detener demasiado en el contenido del libro, que espero y deseo que ustedes disfruten, porque además hay un plus que merece mucho la pena, como después comentaré. Pero tras la introducción y el magnífico prólogo de Monseñor José Jaime Coronel, muy ilustrativo, el autor justifica su obra e incluso el bello título que conduce directamente a María y que encuentra inspiración en la misma simbología existente en este deslumbrante templo. Dice Martínez Rojas que la Iglesia es hermosa como la luna porque recibe primero e irradia después la luz del sol. No me quiero olvidar de que ya en 1971 el entonces profesor de teología Joseph Ratzinger ya hablaba de pensar en la Iglesia católica comparándola con la luna. Esta idea es tan hermosa que me gustaría que ustedes mismos con la lectura descubrieran el mensaje que proyecta y que cada día está vivo en esta catedral. No hay que salir de ella. Personalmente me encanta la sublimación de la belleza. San Agustín decía que la belleza es el esplendor del orden, en tanto que el filósofo católico francés Jacques Maritain lo expresa con estas palabras: belleza es luminosidad, belleza es armonía. En realidad, la referencia a la belleza de la luna se ha convertido en un recurso literario. Lo saben muy bien los japoneses que para una declaración de amor, si son más bien tímidos, utilizan como frase recurrente la de «la luna está hermosa hoy». Ya en el Génesis, la luna es luminaria principal que Dios dispuso para que señorease la noche y marcara los tiempos. Hoy estamos de gozo porque, gracias a que se han restaurado las numerosas vidrieras de este templo, se ha recuperado una explosión de luz. La luz que en la Biblia se define como la vida. Como se ve en Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta es la verdadera luz que desde aquí se proyecta. El autor divide el libro en dos amplios capítulos donde es posible hallar textos nuevos y antiguos.
El primero está referido a la Iglesia en el mundo contemporáneo, que se inicia con el Concilio Vaticano II como impulso renovador de la vida cristiana y que continúa con las crisis de fe en el mundo contemporáneo para pasar seguidamente al magisterio pontificio, los últimos papas, y suma la figura de Eloy St. John Henry Newman. La segunda parte alberga un asunto al que Martínez Rojas concede prioridad y se ha notado, y bien que se ha notado, en su propia gestión: la belleza y el arte al servicio del Evangelio, al servicio de la evangelización, es decir, al valor pastoral del patrimonio de la Iglesia. Así, por ejemplo, se refiere a expresiones tan singulares como es el Camino de Santiago, pero también a tantas experiencias muy presentes en la Iglesia de Jaén y de manera muy notable en la catedral, de catequesis musical a que se ha asistido a grandísimos conciertos, loas al Creador, pero también a expresiones muy ricas en el ámbito visual y literario. El símil Prucla ut Luna explica el autor que le ha servido tanto para referirse a la Iglesia como para indicar una vía preferente para evangelizar en los tiempos que corren, pues todos los caminos, si se han asfaltado convenientemente, conducen hacia el Padre. En conferencias y artículos queda retratada la Iglesia contemporánea, los desafíos a los que se enfrenta en el mundo actual y el servicio petrino desarrollado concretamente por los papas San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, junto al valor pastoral y evangelizador, insisto, que tiene el rico patrimonio para anunciar el Evangelio, celebrar la fe y practicar la caridad. La portada del libro, magnífica, sublime diría yo, es una alegoría de la Iglesia, obra que hace tiempo, como ha dicho el deán, cedió uno de los grandes pintores jienenses de los 2 siglos, el maestro grande entre los grandes, Miguel Biribay Abad. Y el libro ha sido magníficamente editado por Gráficas La Paz de Tordón-Jimeno, empresa dirigida por un adelantado de la cultura como es José Madero. En resumidas cuentas, y refiriéndose en concreto a la catedral, sus obras de arte inspiran a Martínez Rojas y las ve como los que son, reflejo de la belleza sur. Me he detenido en la parte doctrinal, en el servicio de los pontífices, de manera muy breve, lógicamente. Nos acerca a beber en esa fuente de la Iglesia y en reconocer también que transita en una sociedad donde tiene que convivir con conceptos como el relativismo, el totalitarismo, la secularización, la modernidad. Retrata fielmente la etapa y el carisma de San Juan Pablo II en sus más de 26 años de pontificado, nuestro Papa viajero, un servicio impagable para la Iglesia y el mundo. Al referirse a Benedicto XVI, casi 8 años al frente de la Iglesia hasta que anunció su renuncia, destaca sobre todo la simbiosis entre inteligencia y fe en esta figura tan notable del pensamiento. Del actual Papa Francisco, que ha cumplido 11 años como sucesor de Pedro, se detiene en la llamada universal a la santidad. Además, como antes dije, incluye a su admirado cardenal Newman, hoy santo, canonizado el día 19 de octubre de 2019, a cuya obra se remite porque abunda en la santidad del sacerdote, tal y como se recoge en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco. Del que fuera cardenal Newman, al que repetidamente se presenta como un santo para nuestro tiempo, hay una definición contenida en la que él llama misión de su vida, al tener claro que Dios le llamaba para algo concreto, y dice así: tengo mi misión, soy un eslabón en una cadena, un vínculo de unión entre personas, no me ha creado para la nada. Creo que así se siente Franco, se ve identificado en este retrato al natural, el eslabón de una cadena.
Por último, y no por ello menos importante, diría que todo lo contrario, me alegra muchísimo que los beneficios que se puedan obtener por la publicación de este libro vayan dedicados a la obra de caridad de la Iglesia, Cáritas. Aprovecho para expresar mi afecto y admiración a todas las personas que han trabajado o trabajan, también como voluntarios, en esta noble tarea. Pero de una manera especial, mi saludo y felicitación va para Rafael López Sidro, que recientemente dejó el timón del barco en el que ha servido a la Iglesia y a los hermanos con un sentido impresionante de la altura de la misión encomendada, como antes hizo Juan Carlos Escobedo, que está aquí presente y con el que también me une una gran amistad. Y doy la enhorabuena al actual director, don Rafael Ramos Gutiérrez, una persona que sé también de gran competencia, recientemente renovado en el cargo por el señor obispo, don Sebastián, y que sigue desarrollando una extraordinaria labor. Allí donde no llegan los poderes ni su propaganda, sí lo hacen los colectivos humanitarios y sí lo hace la Iglesia. Y Cáritas es uno de sus grandes referentes. En 1 Corintios, capítulo 13, el Señor nos habla que el amor es fundamental y primordial, por eso hay que reflejar el amor en todo tiempo. El Papa Francisco, para mayor abundamiento, nos ha recordado con sencillez, bueno, es suficientemente conocido que el actual cabeza de la Iglesia no usa filtros, es de natural espontáneo, se expresa muchas veces en el lenguaje del común de los mortales, pero es un Papa para este tiempo, que la verdadera caridad es un estilo de vida, una cualidad del corazón. De modo que es una excelente noticia que Fran tenga un gesto propio de él hacia una institución ejemplar de la Iglesia. Voy terminando. Alguna vez en conversaciones muy recientes con Francisco Juan he escuchado su confesión en el sentido de que ni un solo día de su existencia se ha arrepentido del compromiso que selló un 15 de septiembre de 1985 ante el obispo don Miguel Peinado. Este es un signo de la fortaleza de su fe, incluso ante la adversidad, porque ni para él ni para ninguno de los sacerdotes no todos son rosas. También en el camino hay espinas. Pero como dice el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Pues eso, pedimos al Señor los que le queremos, sobre todo que siga siendo un cura feliz y que además de ser feliz, se le note, que disfrute en lo que pueda del culmen de belleza que son estas catedrales que están a su cargo y que no ceje en su vocación de servicio, porque los talentos le han sido otorgados a él, solo a él. Los talentos son nominativos y debe seguir regalándolos como hasta ahora a manos llenas. Voy a terminar recordando, si no, no sería yo, a mi querido Lolo, porque hace muchos años que soy amigo de este beato que siempre nos recuerda lo importante de nuestra razón de ser, en mi caso por la condición de periodista católico, nuestra razón de ser en la Iglesia. Y le voy a pedir, con el permiso de Fran, que el libro que hoy presentamos nos ayude a mirar hacia lo alto, que es donde está la verdad de las cosas. Y lo hago con esta bellísima expresión contenida en su libro Bienvenido Amor. Cada uno tenemos un Dios que pasea apaciblemente por dentro y fabrica luceros personales, florece sonrisas y marca dulces senderos. Pues de eso se trata, de mirar a ese Dios cara a cara y cada día como si fuera el primero. Le seguimos deseando frutos abundantes y siempre con la vocación de ser útil y uno más, que el mismo que empezó la obra buena, él mismo la lleve a término
y bendiga cada acción de nuestro querido y admirado Fran. Enhorabuena a moltos anos. Recoge el magisterio para los obispos cuando habla de la visita pastoral, ahora que está tan de moda porque el obispo está visitando la diócesis así de esa manera, con tranquilidad, con pausa, encontrándose con la gente cara a cara, teniendo tiempo para estar con la gente, escucharla, que sea el momento oportuno para que el obispo de gracias. De gracias y no ya solamente como Sebastián o como obispo, sino como sucesor de los apóstoles en nombre de Dios. Cuando yo leí por primera vez aquello se me pusieron los pelos de punta, porque es una forma de tomar conciencia de que uno es sucesor de los apóstoles y que actúa en estas ocasiones y en estos momentos, allá donde se encuentra, en nombre de Dios. Y en nombre de Dios puede decir, pues eso, lo que Dios quiere decir, quiere decirnos. Y por lo tanto, pues yo, esta tarde, esta noche, quiero, recordando ese magisterio, decirle a Fran, en nombre de Dios, gracias. Muchísimas gracias, gracias por todo. Yo, de todo lo que Antonio ha dicho, lo ratifico, pero especialmente él ha hecho énfasis, y quiero hacer yo también énfasis en dos cosas. La primera de ellas, dos cosas que son, como bien sabes, las que te configuran esencialmente. Una es como hijo de Dios y otra es como sacerdote. Son las dos realidades que esencialmente nos configuran y configuran todo nuestro ser y toda nuestra vida. Dos realidades que hacen posible que tú seas también pues esa luna que transmite el resplandor del sol verdadero. Esta semana es maravilloso que se esté presentando este libro en esta semana donde estamos celebrando ya la preparación para el Corpus. Llevamos la semana del Corpus. En muchos lugares ya estaríamos en las primeras vísperas del día del Corpus, porque mañana ya se celebra ese jueves maravilloso y que nosotros desde hace años trasladamos al próximo domingo. Ese sol que es verdad, que es bien y que es belleza suma. Por lo tanto, pues doy gracias a Dios por tu ser hijo de Dios y por tanto por tu ser iglesia y por ser resplandor de esa iglesia, pero también, como he dicho, por tu ser sacerdote que te configura y que te lleva a ser pastor, a ser siervo, ser profeta, ser esposo. Muchísimas gracias por ello, y yo pues también quiero agradecerte pues esa humildad, después de finalizar el día, pues terminar diciendo: pobre, inútil siervo tuyo soy, Señor, he hecho lo que tenía que hacer. Y así es tu vida y así lo has querido demostrar en esta tu obra. Y especialmente con esa humildad de entregar los beneficios de este libro a Cáritas. Por lo tanto, no solamente ya como obispo, en nombre de Dios, te doy las gracias esta tarde,
sino también como presidente de Cáritas. Te doy las gracias porque el próximo domingo nos pondremos de rodillas delante del Señor, adorando, pues eso, al sol de todos los soles. Pero ese gesto de ponernos de rodillas tenemos que llevarlo al acto de la caridad. Poco nos serviría ponernos de rodillas delante del Señor si luego en nuestra vida no vivimos esa humildad, ese amor, esa caridad. Y aquí, pues tanto estoy convencido que con las palabras que Fran ha querido enriquecernos con este libro, sino también con este gesto, pues verdaderamente Él nos enseña a ponernos de rodillas, a dar gracias a Dios y a adorar al Señor por el bien que hemos recibido. Muchísimas gracias, Fran, y lo dicho, en nombre del Señor, muchísimas gracias. Yo la animo, Yo la animo a que hay que seguir. Hay que seguir con el siguiente volumen. Muy bien. Concluye así el acto de presentación del libro y no olviden comprarlo, por favor, que es de lo que se trata. Gracias.